Hola, muy buenas tardes a todos. En esta clase complementaria, que sería complementaria al módulo cardiovascular, específicamente a la clase de urgencias cardiovasculares, vamos a estar hablando sobre la valoración electrocardiográfica, ver que enfermería puede tener un rol muy importante en esta valoración de un electrocardiograma y vamos a aprender a identificar las principales arritmias cardíacas en la práctica clínica y los cuidados de enfermería específicos para cada una de estas alteraciones. Bueno, los objetivos de esta clase son inicialmente repasar algunos conceptos básicos sobre la electrofisiología cardíaca. Vamos a ver cómo se comporta fisiológicamente las distintas concentraciones de iones en los espacios intracelulares cardíacos y extracelulares también van a incidir en cómo funciona ese corazón. Y luego eso se va a traducir en un trazado electrocardiográfico que nosotros vamos a poder visualizar. Por lo tanto, vamos a identificar cómo es un trazado electrocardiográfico normal y a partir de saber cuál es la normalidad, vamos a poder identificar las principales arritmias cardíacas que aparecen en la práctica clínica y vamos a trabajar para poder reconocer los principales cuidados de enfermería que podemos brindar en cada tipo de arritmia. Antes de empezar es importante reconocer que enfermería, aunque muchas veces nos corramos de esta posible valoración electrocardiográfica, puede tener un rol fundamental. Tener en cuenta que enfermería es el profesional que se encarga de realizar los electrocardiogramas generalmente y muchas veces no se suele aprovechar esta información que obtenemos directamente de este papel electrocardiográfico como para poder ir realizando una adecuada valoración de enfermería. No les digo que enfermería tenga que diagnosticar específicamente una patología cardíaca, pero sí poder obtener la mayor cantidad de información posible a partir de lo que estamos viendo en un electrocardiograma para poder identificar precozmente algunas alteraciones cardíacas y poder iniciar cuanto antes los cuidados oportunos. Para entender la electrocardiografía es importante conocer las bases que sustentan a esta electrocardiografía, que son a partir de las bases electrofisiológicas de nuestro corazón y de las células miocárdicas. Las células miocárdicas son unas células bastante particulares dentro del amplio espectro de células que tenemos en nuestro cuerpo. Estas células tienen 4 características que las diferencian del resto de células normales de nuestro cuerpo, y es que estas células miocárdicas son excitables en función de un potencial eléctrico. Es decir, que los cambios de concentraciones de iones adentro de esta célula la van a excitar de una forma que van a conllevar a que esa célula miocárdica realice determinada función. Esa función generalmente consiste en la contracción de esta fibra muscular. Recordemos que las fibras miocárdicas son fibras musculares y cuya principal función es contraerse a partir de la excitación electroquímica. Otra característica básica es el automatismo. Hay células que poseen determinado automatismo mayor que otras células dentro de las propias células miocárdicas. Y estas células que tienen un automatismo aumentado son las células que actúan como marcapasos. A partir del fenómeno de conductividad, que es otra de estas características, estas células conducen este estímulo electroquímico a las células adyacentes. Por eso las células miocárdicas tienen esta posibilidad de conducir el potencial eléctrico a través de todo el corazón para lograr que los latidos cardíacos tengan un ritmo adecuado y puedan funcionar adecuadamente. Entonces tenemos que hay unas células iniciales que tienen un automatismo mayor, que son las células que se encuentran en el nodo sinusal, y que cuando se inicia el impulso eléctrico en ese nodo sinusal, gracias a la función de conductividad, ese impulso recorre todas las células miocárdicas, logrando que el latido cardíaco sea sincrónico. Luego hay un periodo de refractariedad donde la célula no puede ser nuevamente estimulada electroquímicamente hablando y por lo tanto
no se va a producir una nueva contracción de la fibra miocárdica. Todo esto está dado, si miran a la derecha, a partir de un potencial de membrana. A la derecha de la imagen tenemos un esquema de lo que sería una célula, y en este esquema de una célula tenemos una membrana celular y una membrana nuclear que envuelve el núcleo de la célula. Aquí representamos, sobre todo con el ion potasio, porque es el ion más abundante en el medio intracelular, que hay diferencias de cargas de iones entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. Y esta diferencia de iones es lo que se conoce como potencial de membrana, donde a un lado de la membrana hay una concentración elevada de iones y donde del otro lado de la membrana la concentración de iones, principalmente de potasio, es mucho menor. Esto lo que confiere es una diferencia electroquímica. Las cargas, representadas con una Q, las cargas electroquímicas son distintas dentro del espacio intracelular y fuera del espacio extracelular. Y esta diferencia es lo que se conoce como potencial de membrana y es lo que conocemos como la polaridad celular. Esta célula es polar porque encontramos de que hay una polaridad positiva en el entorno intracelular en relación con el entorno extracelular. Entonces recordar siempre que estos potenciales de acción se deben a cambios de concentraciones de iones dentro y fuera de las membranas celulares. Por lo tanto, todo proceso de contracción muscular tenemos que recordar siempre que está mediado por iones. Y que por lo tanto, la depresión del volumen de estos iones, por ejemplo, puede conllevar a problemas en la contracción de las fibras musculares. En este esquema podemos visualizar el potencial de acción miocárdico. Este potencial de acción dijimos que es esta capacidad de despolarizarse que tienen las células a partir de una diferencia de concentración de iones entre el espacio intra y extracelular. Se produce inicialmente un estado cero, como podemos ver aquí, donde aparece un ingreso rápido de sodio al medio intracelular a través de los canales de sodio. Este gran ingreso de sodio a la célula lo que va a hacer es despolarizarla, es decir, modificar en gran medida la concentración electroquímica que hay adentro de esa célula. Nosotros tenemos una célula que en situación de reposo, en este punto número 4, tiene un voltaje aproximado de menos 96 milivolts. Y con este ingreso rápido de sodio, fíjense cómo cambia esta concentración electroquímica que es del menos 96 milivolts a más 52 milivolts. Es decir, que con este gran ingreso de sodio, la célula pasó a despolarizarse con respecto al medio extracelular. Y al despolarizarse, se produce este fenómeno de excitabilidad que vimos previamente, donde la célula se contrae. Una vez que la célula se despolarizó y las fibras musculares se contrajeron, comienza un lento periodo de repolarización que podemos visualizar en este punto número 2, que se va dando mediante el ingreso lento de calcio, que es un gran estabilizador de membrana, y la salida progresiva de potasio para lentamente ir logrando llegar nuevamente a esta fase de reposo, donde la célula vuelve a estar en un voltaje electroquímico de menos 96 milivolts con respecto a el medio extracelular. Todo esto se produce en un tiempo aproximado de 200 milisegundos. Y todo este potencial de acción que vimos previamente tiene un origen que dijimos que en situaciones fisiológicas y normales está dado dentro del nodo sinusal. En este nodo sinusal es donde se encuentran las células con mayor automatismo, es decir, que inician esta contracción mucho más rápida y por lo tanto actúan como marcapaso fisiológico. El marcapaso fisiológico cardíaco está dentro del nodo sinusal. Cuando este nodo sinusal no funciona adecuadamente o hay algún problema anatómico, quien toma la posta, por así decirlo, quien toma las labores de actuar como marcapaso, es este nodo aurículo ventricular.
La diferencia es que el nodo auriculoventricular tiene un automatismo mucho menor que el nodo sinusal y por lo tanto los pacientes que estén trabajando mediante estimulación del nodo auriculoventricular van a tener frecuencias cardíacas mucho más bajas, porque son células mucho menos sensibles y con mucho menor automatismo en relación al nodo sinusal. Este nodo sinusal tiene dos vías de conducción, una vía superior supraventricular que va hacia la aurícula izquierda y una vía que recorre toda la aurícula derecha, estimulándolas, y luego llega al nodo auriculoventricular, donde se provee de cierto retraso fisiológico, y este retraso fisiológico que hay en el nodo auriculoventricular es muy importante, porque fíjense que el impulso eléctrico ya pasó por la aurícula izquierda y pasó por la aurícula derecha. ¿Y qué pasa cuando pasa este impulso eléctrico por las aurículas? Que despolariza todas estas células que hay acá y que se logra la contracción de las aurículas, la sístole auricular. Este nodo auriculoventricular provee de un retraso fisiológico, básicamente para darle tiempo a los ventrículos que se llenen de sangre con la sangre que llegó por la contracción de las aurículas. Una vez que estos ventrículos se han distendido y se han llenado adecuadamente de sangre, esta conducción eléctrica atraviesa las de His a través de las dos ramas que conocemos de las de His. La rama izquierda, que va a estimular el ventrículo izquierdo, y la rama derecha, que va a estimular el ventrículo derecho. Cuando se estimulan estos dos ventrículos, se produce la sístole ventricular, que nos eyecta sangre tanto a la circulación mayor como a la circulación pulmonar. Acá podemos ver en esta otra imagen la correlación que existe entre las distintas ondas del electrocardiograma y los distintos fenómenos electrofisiológicos que suceden en el sistema de conducción cardíaco. Fíjense que la onda P tiene que ver con la activación de las aurículas, es decir, con la contracción de las aurículas. Por lo tanto, si vemos alteraciones en la onda P, hay algo malo que está funcionando acá. El intervalo PR dijimos que es muy importante porque es este retraso fisiológico del nodo auriculoventricular para permitir que se llenen de sangre los ventrículos. Y luego tenemos el complejo QRS, que electrofisiológicamente hablando es el que tiene un voltaje más elevado porque es donde se produce la estimulación eléctrica más grande en todos los ventrículos. Y luego tenemos el intervalo ST y la onda T, que nos habla de la repolarización de los ventrículos. La repolarización de las aurículas, es decir, la diástole de las aurículas, no la podemos ver en el electrocardiograma porque eléctricamente tiene potenciales mucho menores y porque además está colapsada, o mejor dicho, está opacada por el complejo QRS. Por lo tanto, este complejo QRS no me deja ver la repolarización de las aurículas y es algo que no vamos a ver en un electrocardiograma normal. Sí vamos a poder ver en un electrocardiograma normal la repolarización de los ventrículos, es decir, la diástole ventricular que corresponde al segmento ST y a la onda T. Y para poder interpretar adecuadamente un electrocardiograma hay que conocer las características específicas que tiene este papel electrocardiográfico. El papel del ECG tiene, o está dividido mejor dicho, en distintos cuadrados para facilitar su observación y su medición. Nosotros tenemos divisiones grandes, que son estos cuadrados de aquí, que están compuestos por 5 por 5 cuadrados pequeños, 5 en el eje horizontal y 5 en el eje vertical. 5 de estos cuadrados grandes corresponden a un segundo de tiempo. Y cada uno de estos cuadrados chiquitos en tiempo, que siempre recordemos que es el eje de las X, el eje horizontal, corresponde a 0,04 segundos, 4 milisegundos. Y que si sumamos los 5 que hay en un cuadrado grande, estaremos hablando de 0,2 segundos. Y por el otro lado, cada uno de estos cuadraditos corresponde a un voltaje. Si nos vamos al eje vertical, recuerden que el eje vertical es el eje de las Is, y este eje de las Is nos habla de la intensidad de voltaje eléctrico. El voltaje en situaciones normales
en toda situación de electrocardiografía, corresponde a 0,1 milivolt en cada cuadradito pequeño y la suma de dos cuadrados grandes corresponde a 1 milivolt. Cuando nosotros vamos a configurar el electrocardiograma para realizar la impresión electrocardiográfica, tenemos siempre que corroborar que las configuraciones estén en 1 milivolt de potencia para poder censar esta actividad electrocardiográfica y en 0,25 milisegundos para que el trazado electrocardiográfico pueda ser leído adecuadamente. En esta diapositiva podemos ver un trazado electrocardiográfico normal con todas las ondas, complejos e intervalos que hemos visto previamente. Recuerden que la onda P corresponde a la conducción eléctrica de las aurículas, particularmente a su despolarización, es decir, que el hecho de que esté presente nos habla de que se están contrayendo bien las aurículas. El intervalo PR nos habla del tiempo de demora que hay en la conducción en el nodo auriculoventricular y que este tiempo nos permite que se llenen adecuadamente los ventrículos. Este tiempo no tiene que estar prolongado porque si no la sangre se va a estancar demasiado tiempo en los ventrículos. El complejo QRS nos habla de la despolarización ventricular, es decir, cómo se están contrayendo esos ventrículos. Y luego tenemos el segmento ST y la onda T que nos hablan de la despolarización de los ventrículos, es decir, de cuando se está produciendo la diástole ventricular. Una vez que hemos podido observar un trazado electrocardiográfico normal, vamos a tratar de identificar las principales arritmias cardíacas que se pueden dar en estos trazados electrocardiográficos. Recordemos que arritmia se define a toda actividad eléctrica del corazón que produzca un ritmo y o una frecuencia cardíaca fuera de los límites normales. Recordemos que el corazón trabaja entre 60 a 100 latidos por minuto de forma rítmica. Para su estudio nosotros vamos a clasificar estas arritmias según la región anatómica del corazón donde se produzcan. Nosotros ya sabemos que a partir del electrocardiograma podemos saber si la actividad está sucediendo en las aurículas o en los ventrículos y por lo tanto vamos a poder clasificar estas arritmias en función de si son arritmias supraventriculares, es decir, en el territorio auricular, o arritmias propiamente ventriculares. Vamos a empezar estudiando las arritmias supraventriculares. Estas arritmias supraventriculares dijimos que se originan en el territorio de las aurículas o del nodo auriculoventricular y están clasificadas a su vez en función de la frecuencia cardíaca que producen. Si producen una frecuencia cardíaca baja, dijimos menos de 60 latidos por minuto, las trataremos como bradiarritmias, y si producen una frecuencia cardíaca alta, mayor a 100 latidos por minuto, las denominaremos taquiarritmias. Las bradiarritmias, a su vez, las principales bradiarritmias que podemos identificar en la práctica clínica son la bradicardia sinusal, la pausa o paro sinusal, los bloqueos auriculoventriculares y el ritmo nodal. Por otro lado, en cuanto a las taquiarritmias, las principales taquiarritmias que podemos encontrar en la práctica clínica normalmente son la taquicardia sinusal, la taquicardia por reentrada de la unión auriculoventricular, las extrasístoles supraventriculares, la fibrilación auricular y el flutter o aleteo auricular. Empezando a estudiar las bradiarritmias más frecuentes en la práctica clínica, tenemos inicialmente lo que conocemos como bradicardia sinusal, que por definición es aquella frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y que sabemos que es una arritmia sobre todo fisiológica, producto de situaciones de compensación, donde se disminuye el trabajo miocárdico, la frecuencia cardíaca, producto de una disminución también muchas veces del metabolismo de todo el organismo. También estas bradicardias sinusales pueden ser inducidas por algunos fármacos que de alguna forma disminuzcan el automatismo del nodo sinusal, que recuerden que es el marcapasos fisiológico de nuestro corazón. Y esta bradiarritmia, esta bradicardia sinusal, solamente tendría que tratarse si fuese sintomática para el paciente.
Es decir, si controlamos a un paciente y presenta un ritmo cardíaco menor a 60 latidos por minuto y además se asocian algunos síntomas a este ritmo cardíaco bajo, como pueden ser mareos, como pueden ser síntomas similares al síncope, donde se va a disminuir el sensorio del paciente, o le controlamos la tensión arterial y esta tensión arterial está baja, el paciente está hipotenso asociado a esta bradicardia. Ahí sí tendríamos que estar tratando esta bradicardia sinusal con algunos fármacos taquicardizantes, como puede ser la dopamina en dosis bajas, como puede ser la atropina, es decir, fármacos que sean alfa estimulantes, que estimulen los canales alfa adrenérgicos y por ende se logre este aumento de la frecuencia cardíaca, aumentando el automatismo del nodo sinusal. Y luego tenemos la pausa o paro sinusal en la parte inferior de la imagen, donde fíjense que en el trazado electrocardiográfico tenemos una marcada pausa. Fíjense que acá en la bradicardia sinusal la frecuencia cardíaca es totalmente regular, ¿sí? Hay una misma distancia entre los distintos complejos QRS. Y en la pausa o paro sinusal, fíjense que el paciente viene con una frecuencia cardíaca normal y de pronto se produce esta pausa donde no hay ningún latido cardíaco y luego vuelve el paciente a tener un ritmo cardíaco normal. Esta pausa generalmente está producida en el nodo sinusal y muchas veces puede ser fisiológica, sobre todo en pediatría se producen estas pausas en neonatos, en niños muy pequeños, asociadas a que el nodo sinusal aún no tiene un automatismo del todo formado y que muchas veces se asocian también a situaciones de sueño profundo, inclusive en adultos, donde ese sueño profundo lo que hace es producir determinadas pausas en el automatismo de nuestro marcapasos cardíaco. No obstante, si en el adulto estas pausas sinusales o paros sinusales son prolongados, ya nos puede hablar de una posible enfermedad en el nodo sinusal, muchas veces asociado a isquemias previas, sobre todo si estamos hablando de una pausa de este nodo superior a 3 segundos y que además le da síntomas al paciente. Por lo tanto, son arritmias que en la práctica clínica no vamos a ver con tanta frecuencia en su vertiente patológica y que muchas veces van a tener que ser estudiadas por un cardiólogo mediante la consulta en un paciente ambulatorio. Y siguiendo con las bradiarritmias tenemos los bloqueos auriculoventriculares, que seguramente habrán escuchado en algún momento algún paciente que tenga un bloqueo AB, y estos bloqueos tienen un tratamiento cardiológico bien específico, muchas veces no hay cuidados de enfermería que podamos brindar específicamente a estos pacientes, no obstante es importante que enfermería pueda identificarlos precozmente para dar una alerta temprana y poder iniciar con el tratamiento oportuno. Estos bloqueos auriculoventriculares se pueden clasificar en 3 o 4 grados dependiendo de la especificidad de la clasificación. Desde el grado en el que se producen, hablamos de bloqueos auriculoventriculares de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Vamos a ver que estos bloqueos AB de segundo grado los podemos clasificar a su vez en dos subtipos, tipo 1 o MOVITS 1 o tipo MOVITS 2. El bloqueo auriculoventricular de primer grado se produce por este retraso en el nodo auriculoventricular. Recuerden que el nodo auriculoventricular lo que hacía era proveer esa pausa fisiológica que necesitamos para darle tiempo a los ventrículos que se llenen de sangre. Bueno, en el caso de este paciente hay un pequeño problema, que es que este retraso está un poco más prolongado de lo normal. Generalmente no genera complicaciones en el paciente y no suele requerir un tratamiento específico. Esto se diagnostica observando que el intervalo PR es ligeramente mayor a 0,20 segundos. En este caso, fíjense, tenemos un cuadradito de más a lo que tendría que ser normal, por lo tanto, en vez de ser 0,20 es 0,24. Eso es lo que nos permite diagnosticar un bloqueo auriculoventricular. Por supuesto, en enfermería muchas veces no es necesario de que tenga este nivel de detalle a la hora de observar los intervalos de cada electrocardiograma, pero sí cuando veamos que este intervalo de acá comienza a progresarse más de lo que estamos acostumbrados a ver,
ahí eso nos tiene que hacer algún tipo de ruido, nos tenemos que dar cuenta de que algo está pasando. Luego ya vamos a una situación un poco más compleja, que es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, donde hay un retraso progresivo en el nodo auriculoventricular. Y este retraso progresivo en el nodo auriculoventricular va haciendo que este intervalo PR sea cada vez más amplio. Fíjense, acá está marcado bien con ondas azules, como este intervalo PR se va haciendo cada vez más grande. Cada vez este bloqueo va siendo más grande. Este aumento progresivo del tiempo, del retraso fisiológico en este intervalo PR, llega a un punto en el que se produce una onda P. ¿Se acuerdan que la onda P era la contracción de las aurículas? Llega a la onda P, pero no se produce ningún complejo QRS. Hay una onda P que no conduce. Y luego sí vuelve a haber un complejo QRS normal con su onda P, su intervalo PR normal y el complejo totalmente normal. Esta onda P que no conduce es lo que conocemos como el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1. No suele presentar problemas en el paciente y no suele requerir un tratamiento específico. Pero lo identificamos de esta forma, viendo que cada vez el intervalo PR se va prolongando más hasta que llega un punto que no se conduce la electricidad, hay una onda P sola y luego vuelve a un ritmo cardíaco normal. Luego tenemos el bloqueo AB de segundo grado tipo 2, donde acá ya es más grave y implica otras cuestiones. Acá tenemos, fíjense que el intervalo PR es normal en todos los complejos, ¿sí? El intervalo PR no supera los 0,2 segundos. Pero lo que vamos viendo regularmente en estos pacientes es que hay ondas P que no conducen. Hay ondas P que no producen ningún tipo de complejo QRS, es decir, el resto del latido cardíaco. Generalmente va a variar en función de cada cuánto se producen, pero pueden ser cada 3, 4 latidos, que aparezca una onda P que no conduce, que queda bloqueada, como se llama, por eso la patología es un bloqueo auriculoventricular, porque la conducción eléctrica se bloquea en el nodo auriculoventricular y no conduce y no se produce latido cardíaco. Estos bloqueos AB de segundo grado tipo 2 ya son un poco más graves, el paciente ya se empieza a sentir mal cuando esto sucede, pueden producirse disminuciones de la tensión arterial, pueden ser sintomáticos para el paciente, pueden ser incluso sentidos posteriormente los latidos de recuperación como palpitaciones por parte del paciente. Por ende, muchas veces estos bloqueos AB requieren la colocación de un marcapasos. Y luego ya nos vamos al peor de los casos, donde este bloqueo AB, si no es tratado, puede evolucionar a un bloqueo AB de tercer grado o completo. Este bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo se produce una disociación total auriculoventricular, donde la mayoría de las veces la actividad eléctrica de las aurículas no conduce a los ventrículos porque se bloquea completamente en el nodo auriculoventricular y el ritmo de latido cardíaco ventricular muchas veces está dado por el nodo auriculoventricular. Por lo tanto puede aparecer lo que se conoce como ritmo nodal, que se acuerdan que habíamos dicho al principio que cuando el que trabaja como marcapasos es el nodo auriculoventricular, el ritmo cardíaco es muy bajo. Fíjense que acá hay una frecuencia cardíaca muy baja. Este bloqueo AB de tercer grado completo es una situación más grave y requiere de la colocación de un marcapasos. Para sintetizar estas bradiarritmias, recordemos que toda bradiarritmia puede aparecer en forma súbita y por periodos relativamente cortos, porque generalmente se asocian a situaciones más bien fisiológicas. No deberían presentar un signo de preocupación clínica siempre y cuando no haya descompensación hemodinámica. Recuerden que la función de todo el latido cardíaco es llevar sangre a los tejidos. Por ende, si no hay alteración en la hemodinamia, en la sangre que llega a los tejidos, en la tensión arterial, no suele haber una complicación y no suele ser necesario el tratamiento. No obstante, en el caso de que estas bradiarritmias requieran un tratamiento, se usan dos vertientes que son los fármacos taquicardizantes, como mencionamos previamente, que sean alfa-adrenérgicos, que estimulen la frecuencia cardíaca, y en el caso de bloqueos aurículos ventriculares, donde se bloquea la actividad eléctrica y por lo tanto por muchos fármacos taquicardizantes que le demos al paciente
no va a mejorar porque la conducción eléctrica en sí está bloqueada, se necesita la colocación de un marcapasos percutáneo para que actúe como nuevo nodo sinusal sintético, ¿sí? Mediante este marcapasos percutáneo, que va a ser el que va a decidir el ritmo cardíaco del corazón. Empezamos ahora a estudiar las taquiarritmias principales de la práctica clínica, donde encontramos principalmente la taquicardia sinusal, que la definimos como un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Algunas bibliografías dicen por encima de 90 latidos por minuto, pero que muchas veces está asociada a una situación de compensación fisiológica, al igual que la bradicardia sinusal. Es decir, un paciente que está realizando un elevado esfuerzo físico o que tiene fiebre, es decir, que hay un aumento en el esfuerzo metabólico, el corazón va a compensar aumentando la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Por lo tanto, esta frecuencia cardíaca elevada, esta taquicardia sinusal, no va a requerir un tratamiento siempre y cuando no conlleve alteraciones en la hemodinámica del paciente, es decir, genere valores muy elevados de tensión arterial o, por otro lado, valores muy bajos de tensión arterial. Es decir, que esta frecuencia sea tan rápida que no deje que los ventrículos se llenen bien de sangre, que por ende la sangre expulsada por los ventrículos sea muy pequeña y esto produzca una baja tensión arterial. Ahí sí tendríamos que estar tratando esta taquicardia sinusal. Y luego tenemos la taquicardia por reentrada de la unión auriculoventricular o intranodal, donde se produce un problema anatómico fisiológico. Nosotros recordemos que teníamos este sistema eléctrico del corazón, donde había un marcapasos fisiológico que estaba arriba en la aurícula derecha, que era el nodo sinusal, y eso conducía luego a un nodo auriculoventricular, donde se proveía de un retraso fisiológico, e iniciaba luego la contracción de los ventrículos a través de la conducción por el haz de His. Bueno, en esta taquicardia por reentrada de la unión auriculoventricular hay una vía accesoria fisiológica, generalmente una fracción de células que crecen anormalmente cerca de esta unión auriculoventricular. Y esta vía accesoria fisiológica lo que hace es, de alguna forma, estimular a que el impulso electrocardiográfico vuelva a sucederse, es decir, que vuelva a estimularse de nuevo el nodo sinusal. Es como que el nodo sinusal se estimula dos veces. Y esta estimulación doble lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca en gran medida. Y fíjense, tiene algo específico en el electrocardiograma, que es que las ondas P aparecen retrógradas. Es decir, se produce el complejo QRS y aparece una onda P posterior que se puede confundir con onda S', pero que es una onda P retrógrada porque hay una estimulación por reentrada nodal, es decir, se produce un estímulo en el nodo sinusal, llega al nodo auriculoventricular y vuelve de nuevo en un círculo a este nodo sinusal. Y esto hace, este círculo vicioso hace que aumente la frecuencia cardíaca en gran medida. Esta taquicardia suele ceder bastante bien mediante maniobras vagales, es decir, pedirle al paciente que haga maniobra de Valsalva o realizarle nosotros masaje sobre el seno carotidio. Esto disminuye la estimulación del nodo sinusal y disminuye la frecuencia cardíaca. No obstante, cuando estas maniobras vagales no funcionan o esta taquicardia es muy recurrente y es sintomática para el paciente, le da palpitaciones, le molesta mucho, se realiza una pequeña cirugía donde se hace una ablación de esta vía accesoria fisiológica, este trocito de carne, por así decirlo, de más que crece en el corazón, que produce esta reentrada, se lo elimina mediante una pequeña cirugía y esto hace que no se produzca esta doble estimulación y este aumento de la frecuencia cardíaca. Dentro de las taquiarritmias también tenemos lo que se conoce como extrasístoles supraventriculares, donde se produce un latido precoz en el corazón. Fíjense que acá tenemos un ritmo cardíaco totalmente normal y de pronto acá este complejo de acá, fíjense que resalta sobre los demás porque aparece antes de lo que tendría que haber aparecido. Fíjense que ahí acá, luego de la onda T,
hay un intervalo antes de una nueva onda P que inicie un nuevo complejo, y acá este intervalo no está dado, inicia automáticamente un nuevo complejo totalmente normal. Fíjense que es un complejo normal, tiene su onda P, su complejo QRS y su onda T, por lo tanto es normal, pero es un latido anticipado que muchas veces sucede por una estimulación precoz del nodo sinusal. Estas extrasístoles supraventriculares se diferencian de las ventriculares porque tienen una morfología totalmente normal y porque generalmente no son percibidas por el paciente y no generan mayores complicaciones. No obstante, si estas extrasístoles supraventriculares comienzan a ser muy frecuentes, seguramente haya algún problema en el nodo sinusal o en el sistema de conducción superior del corazón y haya que revisar qué es lo que está pasando. Pero en situaciones generalmente normales, esto no suele ser patológico y no requiere un tratamiento específico. Y ahora sí vamos a las taquiarritmias más conocidas en la práctica clínica, que son la fibrilación auricular y el flutter auricular. Esta fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente que se encuentra en la práctica clínica. Seguramente todos alguna vez han trabajado con un paciente que tiene FA. La FA está dada porque se producen múltiples focos ectópicos en el corazón, es decir, este nodo auriculoventricular, perdón, el nodo sinusal, está perdiendo su automatismo y de pronto están apareciendo múltiples focos en las aurículas que lo que hacen es estimular el corazón a distintos ritmos. Y esta estimulación caótica que se produce del corazón nos conlleva a una frecuencia cardíaca elevada y totalmente irregular. Fíjense que las distancias entre cada complejo QRS son distintas porque es un ritmo totalmente irregular. Aparecen lo que se conoce como ondas F minúsculas, ondas de fibrilación, donde no hay una onda P bien definida, sino que hay como una especie de ruido en la línea de base. No podemos identificar onda P y eso es una de las características de la fibrilación auricular, es que no hay onda P diferenciable. Pueden ser de alta o baja respuesta ventricular según la frecuencia cardíaca final que se produzca, es decir que estas ondas pueden conducir en gran medida a los ventrículos, aumentando mucho la frecuencia cardíaca, y si estas son de una elevada respuesta ventricular y que además pueden conllevar a riesgos en la hemodinamia del paciente, requieren un tratamiento muy importante. Y en cuanto al tratamiento en general de esta fibrilación auricular, hay tres pilares principales. La administración de fármacos que dificulten la formación de trombos, generalmente se le da a estos pacientes antiagregantes plaquetarios, es decir, la aspirina. Hay que llevar un control continuo de la frecuencia cardíaca, quizá algunas veces mediante fármacos. Y para que estos pacientes estén estables en el caso de que esta arritmia produzca cierta inestabilidad hemodinámica, se procede a la cardioversión eléctrica. Tener en cuenta lo siguiente: cuando estos latidos cardíacos son muy irregulares y los ventrículos no se pueden llenar bien de sangre, el paciente va a comenzar a estar hipotenso. Cuando hay hipotensión asociada a algún tipo de arritmia supraventricular, algún tipo de taquiarritmia, es indicación número 1 realizar cardioversión eléctrica. Recuerden que nosotros con el cardiodesfibrilador tenemos dos opciones: realizar la desfibrilación eléctrica, que es totalmente asincrónica, y la cardioversión, que se sincroniza con los latidos cardíacos y que lo que hace es administrar una descarga eléctrica para reiniciar el sistema de conducción eléctrico del corazón y tratar esta arritmia cardíaca. Por lo tanto, esto siempre recuérdenlo: toda arritmia supraventricular que curse con descompensación hemodinámica, la indicación es realizar cardioversión. Luego tenemos el flutter o aleteo auricular, que es una arritmia cardíaca que se produce por una reentrada cíclica que puede ser relativamente regular en sus latidos. Fíjense que acá, bueno, esta imagen de acá existe un flutter con bloqueo además, por lo tanto hay esta gran distancia entre los distintos complejos.
Y esto nos permite observar bien en esta imagen las ondas F mayúscula, que son lo que se conocen como dientes de sierra o de serrucho, donde fíjense se producen estas ondas F luego de cada complejo. Las frecuencias cardíacas suelen ser números enteros, divisores de 300, y el tratamiento de este flutter o aleteo auricular generalmente es similar al tratamiento de la fibrilación, es decir, en forma ambulatoria como prevención, darle antiagregantes plaquetarios, como puede ser aspirina, clopidogrel. En situaciones de internación podemos controlar la frecuencia cardíaca con otros fármacos, como pueden ser beta bloqueantes, amiodarona. Y en el caso de necesitar cardioversión no farmacológica, es decir, cardioversión eléctrica, porque ya hay descompensación hemodinámica, vamos a hacer la cardioversión con un cardiodesfibrilador. Entonces, resumiendo, estas taquiarritmias cursan con frecuencia cardíaca elevada y siempre van a tener su origen en el territorio supraventricular, es decir, por encima de las de His, que pueden ser muchas veces asintomáticas para los pacientes, aunque lo más frecuente es que cursen con palpitaciones, con mareos o inclusive con dolor torácico, que son muchas veces los síntomas cardinales de las urgencias cardiovasculares. La mayoría de estas taquiarritmias responden bien a maniobras vagales, es decir, le decimos al paciente que haga maniobra de Valsalva o le hacemos masaje de seno carotidio. No obstante, lo ideal siempre es realizar un tratamiento farmacológico de estas arritmias, ya sea mediante beta bloqueantes, mediante la prevención con antiagregantes, como hemos mencionado previamente. Recuerden que el hecho de brindar antiagregantes a estos pacientes, es decir, evitar de que se formen coágulos, está dado porque como no hay una buena contracción auricular, se puede estancar la sangre dentro de las cavidades del corazón, y recuerden que la sangre cuando queda estancada se coagula. Entonces por eso se le administra a estos pacientes antiagregantes o fármacos que dificulten la coagulación para evitar que se formen estos coágulos y que el paciente pueda sufrir algún tipo de problema, como puede ser un infarto agudo de miocárdico, un tromboembolismo de pulmón, etc. Y recordar que cuando estas taquiarritmias son refractarias a los fármacos, es decir, que no ceden con la medicación, o existe descompensación hemodinámica, es decir, disminuye la tensión arterial, la indicación es que se realice rápidamente una cardioversión eléctrica. Por eso es tan importante que todos los servicios de internación tengan disponibles un desfibrilador que pueda cardiovertir, es decir, que pueda hacer descarga eléctrica sincrónica. Pasamos ahora a estudiar las arritmias ventriculares, que son mucho menores que las arritmias supraventriculares. Vamos a estudiar solamente estas tres: las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que seguramente ya la habrán visto con el licenciado Darío Bejarano en la clase sobre soporte vital avanzado. Para las extrasístoles ventriculares decimos que es un latido prematuro del corazón, particularmente se observa en el electrocardiograma como un complejo QRS con morfología aberrante, inversa siempre a los QRS previos. Fíjense, tenemos un QRS normal, ¿sí?, que es bien angosto y que es mayormente positivo, porque va hacia arriba. Recuerden, todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo es negativo. Y acá tenemos un QRS que es aberrante, que es ancho y que además su morfología es inversa a los QRS normales. Fíjense, este era positivo y de pronto este QRS es negativo. Esto nos permite diagnosticar una extrasístole ventricular. Luego de las extrasístoles ventriculares siempre tiene que aparecer una pausa compensatoria y se reinicia con un ritmo cardíaco normal. Estos hallazgos de extrasístoles ventriculares pueden ser aislados, por lo tanto no tener ningún problema o no conllevar a ninguna complicación al paciente. O pueden ser hallazgos más característicos, donde las extrasístoles comienzan a ser más frecuentes y se producen cada 3-4 latidos una extrasístole. Y esto ya es más grave, puede descompensar hemodinámicamente al paciente. Por lo tanto, hay que ver cuál es la causa, qué es lo que nos está causando esta extrasístole ventricular que me está descompensando a mi paciente. Por lo tanto, si veo una extrasístole aislada, puede ser algo normal, sobre todo en pacientes
de edad avanzada, pero si veo que estas extrasístoles empiezan a ser recurrentes y cada vez más frecuentes, ojo porque puede haber algo complicado. Muchas veces una asociación prolongada de extrasístoles ventriculares conlleva luego a un ritmo de paro. Y luego tenemos las arritmias ventriculares que son asociadas a ritmos de paro, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular se observa una gran taquicardia donde haya disociación completa auriculoventricular, es decir, la actividad auricular no conduce en ningún tipo de actividad ventricular, sino que el ritmo está totalmente mediado por la actividad ventricular, contracción de los ventrículos, que muchas veces cursa con frecuencia cardíaca que puede ser relativamente regular, pero fíjense que característicamente siempre hay un QRS ancho. Toda taquicardia que tenga QRS ancho es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Ante la duda, si no sabemos si este QRS tiene más de 0,12 segundos, siempre actuar en el peor escenario posible y pensar de que se trata de una taquicardia ventricular. El tratamiento de la taquicardia ventricular va a realizarse según la clínica. Nosotros sabemos que si la taquicardia ventricular es impulso, se trata como un ritmo de paro, por lo tanto hay que hacer maniobras de reanimación. Y si la taquicardia ventricular es con pulso y el paciente está relativamente estable, tienen que evaluarse cuáles pueden ser las vías de tratamiento. Generalmente va a ser necesaria también una cardioversión eléctrica. Y por otro lado tenemos la fibrilación ventricular, donde hay un ritmo totalmente caótico, no hay estructuras que se evidencien y es un ritmo de paro, por lo tanto hay que realizar todas las maniobras de paro que hemos visto en el video o en la clase de soporte vital avanzado. Acá en esta diapositiva podemos ver un algoritmo que nos dice cómo podemos manejar la taquicardia ventricular. Primeramente, identificando si esta taquicardia ventricular es con pulso o sin pulso. Siempre recordar, un paciente que tenga taquicardia ventricular tiene que estar o en un shock room, o en una terapia intensiva, o en una unidad coronaria. Pero por supuesto, si esto sucede en una habitación de un servicio de internación común, siempre tiene que estar monitoreado. Tenemos que conectarle a ese paciente un cardiodefibrilador que tenga monitor. Ahí podemos identificar si aparece taquicardia ventricular, identificar si hay taquicardia ventricular con pulso o sin pulso. En el caso de que el paciente tenga pulso y esté con taquicardia ventricular, si está estable, se lo trata con medicamentos, amiodarona, lidocaína. Pero si el paciente tiene taquicardia ventricular, tiene pulso, pero está inestable, está hipotenso, está con signos de síncope, vamos a hacer cardioversión eléctrica síncrona. Es decir, ponemos sincronizar en el aparato y administramos la descarga eléctrica, ¿sí? 1 Joule por kilo de peso. Si esta cardioversión eléctrica falla, se le vuelve a realizar una segunda cardioversión eléctrica y en este caso se aumenta el voltaje a 2 joules por kilo de peso del paciente. Una vez que el paciente sale, volvemos acá a este tratamiento con medicación, ¿sí? Le colocamos amiodarona para evitar de que vuelva a producirse nuevamente una taquicardia ventricular. Si nos vamos al peor escenario posible, tenemos taquicardia ventricular pero el paciente no tiene pulso o directamente tiene fibrilación ventricular, ustedes saben que tenemos que desfibrilar al paciente. En el adulto con 4 joules por kilo de peso. Si no logramos que salga, se repite este proceso. Y en el caso de que el paciente sí salga de este ritmo de paro, administramos amiodarona para evitar de que vuelva a producirse una nueva taquicardia ventricular. Tener en cuenta que las arritmias ventriculares son hallazgos que no suelen aparecer si no hay una cardiopatía previa en el paciente, pero que cuando aparecen son un hallazgo de gran preocupación clínica, ¿sí? Por lo tanto hay que tratar inmediatamente esta aparición. En el caso de taquicardia ventricular, recuerden que tenemos que evaluar la característica de la misma, si es con pulso o sin pulso, y si es con pulso, evaluar si es estable o inestable, para ver qué tratamiento vemos según el gráfico que vimos en la diapositiva anterior.
Y en el caso de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, lo tratamos, como ustedes bien saben, como ritmo de paro mediante compresiones torácicas, reanimación y desfibrilación. Vamos a ver ahora algunos cuidados de enfermería para estas distintas arritmias cardíacas o sobre todo para hallazgos electrocardiográficos específicos. Para empezar, recordemos que siempre que realicemos un electrocardiograma tenemos que asegurarnos de que están bien conectadas cada una de estas derivaciones. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con un electrocardiograma de 12 derivaciones y que estas se obtienen mediante 4 derivaciones de los miembros y 6 derivaciones precordiales. Acá pueden ver en estas imágenes cómo se coloca cada una. Este código de colores va a variar en función del aparato que tengamos, pero generalmente se utiliza el color rojo para el brazo derecho, el color amarillo para el brazo izquierdo, el color verde para la pierna izquierda y el color negro para la pierna derecha. Muchas veces cuando nos encontramos con situaciones donde no podemos colocar adecuadamente estos electrodos en estos lugares, podemos colocarlos más arriba o ver de qué forma logramos que la placa metálica haga contacto con esta región del cuerpo. Y para los electrodos de las derivaciones precordiales suelen tener estos códigos de colores, recordemos que varían en función de cada aparato, siempre están adecuadamente marcados con qué derivación corresponden. La derivación B1 la colocamos siempre en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Luego nos vamos al B2, que lo colocamos en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda en este caso, ¿sí? Bien al costado del esternón. Luego, en vez de colocar B3, colocamos primero B4, porque B4 se coloca en el quinto espacio intercostal, no en el cuarto como las anteriores, y siempre en la línea clavicular media, ¿sí? Tocamos la clavícula y en el centro de la clavícula bajamos hasta el quinto espacio intercostal y ahí va B4. Ahora sí podemos colocar B3 porque B3 se coloca siempre entre la línea que se genera entre B2 y B4. Luego pasamos a B5 que se coloca también en este quinto espacio intercostal, pero en este caso en la línea anterior axilar izquierda, ¿sí? Donde empieza la axila, en la línea anterior de esa axila, coloco en el quinto espacio intercostal el B5. Y el B6, el último precordial, va siempre en la línea axilar media, es decir, dentro de esta línea axilar, en este mismo espacio intercostal izquierdo. Una vez que realizamos el electrocardiograma y sabemos que conectamos bien todas estas derivaciones, fijarnos y buscar siempre las estructuras básicas que todos conocemos. Que haya una onda P, que el segmento PR esté presente y tenga una adecuada prolongación, que haya un complejo QRS, que este complejo sea bien angosto, ver la morfología de este complejo, si es positiva, si es negativa, que haya un adecuado segmento ST y que esté presente la onda T. En el caso de que haya bradiarritmias, recuerden, tenemos que identificar en este electrocardiograma que tenga onda P, cómo es este segmento PR, ¿sí? Recuerden de que el segmento PR nos habla de este retraso fisiológico para que se llenen de sangre los ventrículos y que en situaciones como los bloqueos auriculoventriculares este segmento PR puede estar aumentado o puede conllevar a ondas P que no conducen. La distancia entre los segmentos RR nos va a permitir, entre las ondas mejor dicho, R y R, nos va a permitir medir cuál es la frecuencia cardíaca y en estos pacientes evaluemos el pulso y las características del mismo. Si es un paciente que puede estar hipotenso, el pulso va a estar débil. La tensión arterial va a ser muy importante porque dijimos que toda bradiarritmia que tenga una tensión arterial normal no es necesario tratarla, o al menos no inmediatamente. Y el estado de conciencia, por supuesto, que va a estar dado en relación a esta tensión arterial. Y en el caso de taquiarritmias, evaluamos en el electrocardiograma si hay onda P. Recuerden que la fibrilación auricular y el flutter no tienen onda P, hay ondas F de fibrilación. La distancia entre las
de entre las ondas RR de los distintos complejos para evaluar cuál es la frecuencia cardíaca. Vamos a evaluar el pulso y sus características, tensión arterial y estado de conciencia. Lo mismo en cada tipo de arritmia que nos encontremos. Recordar que las taquiarritmias que cursan con descompensación hemodinámica tiene que realizarse una cardioversión eléctrica. En caso de arritmias ventriculares, lo mismo, estudiamos sobre todo en el electrocardiograma la morfología del complejo QRS para ver si estamos ante una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. En el caso de extrasístoles vamos a tener que evaluar si son aisladas, es decir, que no nos preocupan tanto, o si son recurrentes y ya nos tenemos que preocupar. Vamos a evaluar las características hemodinámicas como son pulso, tensión arterial y estado de conciencia. Y en el caso de que se produzcan arritmias ventriculares, siempre hay que dar aviso precoz a nuestros colegas, al personal médico, porque dijimos que las arritmias ventriculares son más graves y requieren de un tratamiento más inmediato. Y a modo de reflexión final de esta clase, recuerden que un paciente no se descompensa jamás en forma súbita, sino que siempre hay algunas señales que podemos ir interpretando para de alguna forma anteponernos a esta descompensación que creemos que es súbita. Puede empezar a presentar signos de shock como pulso débil, filiforme, irregular, la piel puede empezar a estar pálida, fría, sudorosa, o puede el paciente comenzar a referirnos palpitaciones y dolor torácico, disnea, o podemos nosotros identificar alteraciones en el estado de conciencia. Todos estos signos son signos de que el paciente está comenzando a descompensarse y que está sucediendo algo con esa contracción cardíaca que afecta la hemodinamia del paciente. Por lo tanto, es importante saber que un personal de enfermería capaz de identificar precozmente estas arritmias cardíacas nos va a permitir priorizar la atención a ese paciente y ganar un tiempo vital en el tratamiento del mismo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en las próximas clases de la diplomatura.